poco los que ya estaban, ¿ya? Entonces, promover que los estudiantes pertenecientes a algún pueblo indígena reconozcan, valoren y fortalezcan su lengua y cultura como parte fundamental de su identidad, desarrollar competencias para escuchar, hablar, leer y escribir en lengua indígena, rescatar, revitalizar, fortalecer y desarrollar el conocimiento de la historia, del territorio, de la cosmovisión, del patrimonio cultural, de las ciencias, las técnicas, las artes ancestrales de los pueblos originarios, según corresponda a cada pueblo, contribuir a la valorización, rescate, revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas de los pueblos indígenas en los espacios educativos, comprender progresivamente textos de lengua indígena, así como desarrollar habilidades para la lectura y escrituras de textos en dichas lenguas, formar estudiantes con competencias interculturales que a partir del conocimiento de sus derechos y la valorización de sus propias culturas sean capaces de dialogar, convivir respetuosamente con otras culturas en contextos diversos, promover conocimientos integrales que permitan a los estudiantes buscar el bienestar propio de su comunidad y del ecosistema. Eso implica entender que el ser humano es un ser relacional, que se desarrolla en interdependencia con la naturaleza, por lo cual también dañar la naturaleza es dañarse a sí mismo, como implica una concepción holística del ser humano en un contexto. Ampliar los propósitos formativos hacia una comprensión del concepto de comunidad, como creemos que hasta lo que leímos en la primera parte, el concepto de comunidad no estaba puesto en valor ni conjugado dentro de estos, ¿cómo se llaman? Propósitos formativos. Entonces creemos que se tiene que entender también desde un ejercicio continuo de los derechos colectivos, ¿ya? Las actuales mallas curriculares no contribuyen lo suficiente a superar las lógicas individualistas del paradigma occidental ni reflejan un enfoque comunitario, no competitivo de los pueblos originarios. Tampoco está como plasmado claramente como en la metodología ni después en los ejes quizá, como esto se separa también de una forma diferente de hacer cultura indígena que no tenga que ver con la lógica como de los programas que competimos por una nota, ¿no? Quizá hay que ver cómo se supera eso y se logran hacer acciones que logren integrar comunitariamente y más en un ejercicio reflexivo en conjunto a los pueblos. El quehacer en comunidad y la hermandad deberían ser un principio y una metodología central en la asignatura. Incorporar metodologías pertinentes que prioricen el hacer en comunidad y el aprender mediante la práctica. O sea, creo que hay que aprender así, ¿ya? El hacer en comunidad, y la hermandad debe ser un principio y una metodología central en la asignatura. Incorporar metodologías pertinentes que prioricen el hacer en comunidad y el aprender mediante la práctica, por sobre metodologías occidentales centradas en el trabajo individual. Los propósitos formativos deben ir en sintonía con una política educativa que valore la diversidad y la riqueza de los pueblos indígenas, reconociendo sus paradigmas y formas propias de entender la naturaleza, la vida y lo colectivo por sobre lo individual. Esto se vuelve más urgente frente a los contextos políticos marcados. Esto es un paréntesis que puse yo, ¿no? Sí. Esto igual tiene que tener contexto con un correlato político que tenemos que tener en claro que no nos estén agarrando para el deseo, ¿no? Que estamos haciendo esta base curricular y después vienen 3 candidatos de derecha ultrafascistas. Entonces, ¿qué vamos a quedar? Entonces tiene que haber un compromiso de continuidad. Y por eso lo puse, pero no lo comenté en su momento, perdón. Eso fue siempre ha sucedido. Esto no es por lo que ahora no salió en este minuto. Es sabido es que no se ha cumplido con todo eso. Claro, y a la luz de procesos constituyentes en que ha fracasado la puesta en valor del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, y que a partir de ese proceso creo que ha habido una invisibilización aún más profunda de los procesos, trabajo y políticas a favor de los pueblos originarios. Por ejemplo, Mineduc creo que tiene una escasez muy grande de funcionarios que trabajan en el tema de la educación intercultural bilingüe. Entonces son contados por las manos y debería ser una unidad mucho más grande. Entonces creemos que esto no avanza en relación a un correlato efectivamente en la política pública que nos permita decir vamos avanzando efectivamente hacia un país que valore su diversidad cultural. Y este ejercicio creo que es muy importante hacerlo porque si no es como
casi que estamos haciendo un poquito de folclore, si en realidad esto no avanza y no se problematiza desde la política y la institucionalidad. ¿Ya? Vuelvo. Poner la interculturalidad como base previa y necesaria para el desarrollo de poner la intraculturalidad, ¿ya? Como creemos también que hay un desfase entre esto de hablar de la interculturalidad como un principio, cuando todavía también vemos que hay un desarrollo dificultoso para los pueblos originarios en cuanto a administración de recursos, en cuanto a administración de sus territorios, en cuanto todavía hay deuda histórica en que nosotros mismos, muchos de nosotros mismos todavía no hablamos nuestras lenguas. Entonces aquí el desafío es súper grande porque, como se dice, hay que caminar y mascar chicle a la vez y no podemos quedarnos atrás, pero estamos contando, a veces hacemos, o a veces yo quizás con un poco de no sé qué, digo, ¿cuántos educadores tradicionales hay preparados para abordar el tema de la lengua seriamente en educación media? Y creo que no es muy alentador el panorama. Entonces estamos avanzando y efectivamente la intraculturalidad, el tomarse en serio el diseño de las lenguas indígenas, yo creo que falta, ha sido tan leve. En Santiago teníamos una política indígena urbana, el gobernador se la guardó por donde que parte quizás, ¿no? Y no hemos avanzado. Entonces creo que no se puede partir de una interculturalidad dando por sentado que hay procesos intraculturales que están muy debilitados en muchos pueblos todavía. Entonces hay que fortalecer también la intraculturalidad dentro de las metodologías, dentro de los trabajos y dentro de la educación. Priorizar y fortalecer con urgencia el uso constante de la lengua indígena en la enseñanza media. Los y los estudiantes deben aprender la lengua mediante metodologías acordes e innovadoras que respondan a su nivel y contexto. Enseñar los sentidos profundos de la vida y las jerarquías de la naturaleza, donde el ser humano, según su llamado originario, tiene el propósito de mantener, sostener y generar equilibrios. El hombre es parte de la naturaleza, la cual también tiene jerarquías. Los sapos tienen jerarquías, los cerros, el sol, la luna y los astros poseen poder y autoridad. Las comunidades también poseen autoridad y los conocimientos son contextualizados, no diseñados para el uso y beneficio individual. Entonces creo que también que se enseñe esto como un principio es importante, en cuanto también en los contextos de los aulas hay gente que muchas veces no es de pueblo original y nosotros hoy día hemos tenido mucho problema con la apropiación cultural. Entonces creo que se debe entender también que los contextos y el conocimiento de los pueblos originarios le pertenecen a los pueblos, son conocimientos colectivos y eso se debe respetar, y también existen jerarquías, ¿no? Quién enseña qué cosa, quién hace qué cosa. Y también, por ejemplo, que se enseñe que los conocimientos pertenecen a una comunidad, que se enseñe y se hable de la apropiación cultural y se reflexione y se problematice sobre esto, también funciona como preventivo cuando se le enseñan las culturas de los pueblos originarios a mucha gente. También entendiendo que nosotros defendemos como quechua y como pueblos andinos en general, la cultura de los pueblos andinos no es solo para nosotros, ¿no? Sino que también es para iluminar las conciencias. Es para iluminar los sentidos y la reflexividad de la sociedad en su conjunto, y para que ellos también aprendan que hay otras formas y otros métodos y otras miradas para el desarrollo de la vida, para problematizar la vida, para entender la vida, y ahí es donde hemos dicho que lo comunitario vuelve a ser un eje central. Entonces la asignatura debe respetar, sumergirse en la cosmovisión indígena, en su calendario agroganadero. Entonces, por ende, también se debe aprovechar los conocimientos y enseñanzas deben ser contextualizadas a estos procesos y formas orgánicas en que los pueblos originarios viven de acuerdo a los ciclos de la naturaleza, la vida, ¿ya? Entonces, respetar y aprovechar este calendario solar y sus festividades como parte también de los procesos que se deben integrar en los, ¿cómo se llama lo que estamos haciendo? Los propósitos formativos. Entender que el ser humano es parte de un todo mayor, que está con la Pacha, como con la Pachamama, con Madre Naturaleza, ¿no? Y eso hicimos más o menos. O sea, según lo que hablamos, traducción un poco de Samuel. Pero eso más o menos hablamos, ¿no? Sí. Entonces quiere ampliar la idea, a lo mejor en su lengua que quería. No hay que pasar y ya está con la verdad. Caijina ya te está. Luita, no hay que ya te sigo. Mana o con ayatacho. Mana hato guaramitacho, mana hato runatacho.
llapachayku aylluqa nuqaykuqa uywayanakuyku yachachinakuyku sumaqtan uywakuyku nuqaykuqa llapayku kayku nuqaykuqa yachachiq manas ullallachu occidente nisqa hina llapachayku tía abuela vecino pay lluy yachachiq mana nuqa kaqtiyqa paykuna yachachinqaku mana nuqa kaqtiytaq nuqa yachachisqa hinaqmi nuqaykuqa minkaripuspayku yachachinakuyku ayllukunapiqa llapan wawakunata hatunchaña kaqtin wawakunaqa con occidente nin secundariapi nisqankupiqa sumaqtan kay waynakunaqa kay sipaskunaqa allintaña yachanku warmi kayta qhari kayta mana yachanku chayqa yapamantan yachachina chaymi kanqa ayllu yachachin mana yachaqtin mana munaqtin huqniraytaña yachachinqa pin yachachinqa paykunata abuelokuna abuelakuna consejerokuna pikuna llankanku espiritualidad paykuna achuyamunqaku sumaqta rimarispa paykunawan allinta parlas allinpi qhawarichinqaku qhipapaq imapaqmi pay munan imaynatan kawsayta munan pay mana hina kaqtinqa imaynatapas yachani kay ladomantapas kaynamantapas mana hinaqa manacha runachu kanman manataq runachu chayqa manay imatapas ruwanqachu manay ni siquiera alquchallatapas paqirnachinqachu ni visitapas pay kanman 50, 70 años nisqanku manay runachu manataq imatapas munanchu ruwayta chay yaykupi kanqapuni hatun mayqincha kanman paykunaman achuyunqa pay achuyuqtin rimanqaku sumaqta chay raturaqmi kanqa runa chaypiraqmi pay ninqa ari nuqakunanqa runaña kani yachani kayta chaynata urwakun aqaypiqa wawakunaqa chayamun warachikuy chayamun chaypiqa ña kasarkanmunña ña kanmanña familia huk ayllu hinaspanmi llapan ayllukuna sumaqta kusirikunku porque pay hukmanta hatarichimunqa huk kawsaykunata hinan chayqa se cuida la comunidad como comunidad cuida al ayllu porque el ayllu da la continuidad a la cultura de la vida. Eso. ¿Quién puede hablar? Noqa rimarimosaq kuna punche kay mas aripi kashanchis chay kay qillqakunapi nishan ya ruwanchisña wawakunapaq kunantaq ruwasunchis ya waynaman haykushanku paykuna kashanku soqta ñiqipi nakama qanchis ñiqi kama paykunapaq hatuña kan chay wawakuna imaynata kunan kay rimasqanchis imaynata kay qillqakuna karan kay qillqakunata paykunaman aypanchu manachu anchayta kuna rikushanchis rimashanchis chayqa nuqa niyma niyku nuqayku chaypi paykunapaq kay wawakunaqa ya ñankam yuyayniyuq tapukuynin kanqa imapaqmi kay runasimi nuqaman allintachu kawsachiwanqa o manachu anchaymi paykuna tapukunku nuqayku nishayku kay sirqikuna karanña anchay sirqima nuqayku yapashayku imaraqtin
paykuna yachananku hatunchaña kanku nishani hukmantana nishani hatuña kanku entonces paykunama uqtaña qhawachisunchis uqtaña aswan más hatuntaña entonces noqayku nishayku ankay eje kashan primer eje nishan en castellano el primer eje. Pero eso para después, ¿no? ¿Hacemos la representación de una? Sí, dale con la ley. Sí, un poco para explicar. El primer eje. Sí. Se me olvidó. No, como ustedes ya. Eso decíamos. Decíamos en castellano, para estos niños, aumentar a ese primer eje, hay un tema muy importante: conocer y guardar el conocimiento de la naturaleza. Entonces, eso va a ser muy importante para ellos, para entender por qué decimos conocer y guardar todo el conocimiento que hay dentro de la naturaleza, para que ellos sepan respetar. Ejemplo, el agua, muchas veces los niños no saben el valor que tiene el agua, lo desperdician, más que todo lo desperdician. En quechua diríamos, no caigo antes ñaupa taytaykuna, taytanchiskuna, unuta nishuta munakurayku, nishuta ananchayayku, protegíamos el agua. Porque no queríamos que esa gota de agua se desperdicie, a lo contrario, el agua es vida. Entonces el agua debemos llevar como debe ser, en orden, sin desperdicio y que llegue donde debe llegar. Eso es el respeto, ese es el cariño del agua. Gracias. Sí. Ya, entonces, en quechua estábamos diciendo, pues, Rexesu, Huacaychasu, Pachamama, Causaininta. Causaininta estamos diciendo todo lo que existe en la naturaleza: el árbol, el agua, las rocas, la piedra, todo lo que existe, los animales. Entonces, también un ejemplo que estaba poniendo, los animales menores, que es la hormiga, la abeja, el ratón, ellos tienen el qué hacer en esta tierra. Todos vivimos acá con un qué hacer. Entonces, por ejemplo, los niños mucho maltratan a los animales, a la mosca, a la jararaca. Claro, es cierto que estos insectos, unos son nocivos y unos son buenos. Bueno, la abeja es un insecto muy valioso porque es el mano derecho del agricultor, porque él es el polinizador. Nos ayuda. El ratoncito, como el sapo y la hormiga, son limpiadores de la chacra. Y en la cultura en quechua, nuestro quehacer generalmente era pues la agricultura. Ese era nuestro oficio, porque de ahí comemos, de ahí nos vestimos, todo nos da la agricultura para llegar a vivir bien. Entonces, estos insectos nos ayudan. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar a los niños de hoy en día, porque hemos visto que los niños no respetan al agua, no respetan a los animales, no respetan a las plantas. Entonces, no caigo cheita kawashaiku, wawakunaman, kay hatun wawakunama yachachisunchis, imaynatas kay paykunawan kawsasun, unuwa, kay sulka kawsaqkuna kashanku nishan ch'uspikuna, kashan lachiwa, abeja, kashan hukucha, el ratón, hamp'atu, el sapo. Paykuna kay wawakuna kay nishuta maltratanku, nishuta, a ver, en castellano, maltratan. Wakikuna kamakankuya. Wañuchinkuya. Es la palabra. Chaykunata mana munanchis noqanchis, chaykunata yachachiswanchis. Anchayta, allinta mantay. Entonces, chayta noqayku yachachiyta munayku, chayta noqayku qhawachiyta munayku. Chaymanta kashan rimasqanchis manhinam, llaqapascha muyuta rimamusaq. Zorro, yo creo que hasta acá nomás, gracias. El otro eje, toma. El otro eje, empiecen a conocer. ¿Cuál? La gramática, ¿no? No, te quedas. Qelqayta y ñawinchayta, imaynata. Ña noqanchis wawakunata, ña wawakunata yachachinchis, imaynatas noqanchis, rimanchis, imaynatas kawsayta qhawachinchis kay tercimuyuta. Ya rimanchisña chay wawakuna yachankuna.
pero kunan que hatun wawakunamanqa yachachisun imaynatas rimasun castellano con propiedad. Entonces chaypaq gramática nisqata churasunchis. Kay gramática nisqapi haykushan kay sutiq rantin, sustantivo, adjetivo, verbo. Entonces chayta yachachisunchis kay hatun wawakunaman. Y chapas kay wawakuna mana antes chay ñawpaq mana yacharankuchu, kunan paykunata yachachisun qallarinninmanta pacha. Si es que kay saqaykunata mana yacharankuchu, kunan yachachisunchis kay qallarinmanta pacha. Anchayta nisharayku kay gramática ñawinchanankupak y qillqanankupaq yachachisun kunan. Chaytaw yapayta munashayku kay ejekunapi, no, gramática nisqata. Allin rimanankupaq kay nishanchis rimayninchis ñawpa taytanchis rimasqanta chayta kuna yachachisunchis. Paykuna yachaspa kayta ichapas kay llaqtakuna pueblos originarios nishanchis noqanchis chaymanta hamushanchis ichapas munakuasunman, ichapas yuyayninkunman t'ijirankuma. Chayqa igualpi kasunman riki. Chayta qawarispa chaykunata yapayta munashayku. Eso sería. Y después viene sirqaykunata aschikanta sapaq-sapaqta rikuyku. Territorio qokashan kay llaqtapi tiyasqanchis nishanchis territorio kaypi noqa tiyani, ¿no? Anchayta nishan. En cambio territorialidad noqa hamuyma qay ladumanta kaypi wasichakuyma, kaypi aylluta ruwayma. Ancha kaypi kaspa uq ladumanta mana pascha kay amachaqni nisuman castellanopi derechoykuna kanmanchu riki. Pero nuqa haymanta hamuni kay llaqtaman yachayniyuq, ruwayniyuq hamuni. Chayta nuqa riqsichini, rikuchini, yachachini llipinman, familiakunaman yachachiq kaspa yachaqaykunaman yachachishani, qushani kay yuyayniyta. Anchaymi chay territorio. Filosofía indígena y decolonización. Se llama el otro. Estamos alineados también porque también pusimos filosofía. Muy bien. Sí. Hay que poner en valor la lengua. Entonces, conversamos sobre algunas cosas que nos gustaría enfatizar, que creemos que es muy relevante en este caso, como en este esquema que salen las cosas, todo están en torno a como cosmovisión y lengua, ¿no? Creemos que el énfasis de que la lengua y el aprendizaje de la cultura y la lengua es primordial rescatarlo, y creo que a partir de eso debe articularse todo lo demás, pero sí en serio, ¿no? Como sí la lengua como un objetivo, como clases de castellano casi, ¿no? Y a partir de estas clases y también a partir de esto de que necesitamos que se enseñe la lengua, efectivamente también nos preguntamos si efectivamente hay gente preparada para enseñar gramática. Nosotros creemos que ya hay un trabajo de la oralidad, del rescate de la lengua, y se va a ir como de un aspecto básico que ya nos permitiría entrar más de lleno a esto. Entonces, en este otro punto también, cuando problematizamos la interculturalidad y también por eso ponemos esta unidad que tenga que ver con una reflexividad crítica como de los estudiantes, de por qué aprendemos esto, para qué, cuál es el sentido qué implica llenar de sentido la interculturalidad o aprender los pueblos originarios, qué implica retrotraerlo a este presente. Entonces no se puede enseñar como desde una visión de lo anterior solamente, ¿no? O desde el pasado. Tenemos que necesariamente problematizar desde el presente, cómo hace sentido ahora, cómo aplica, cómo sirve, qué se rescata, cómo dialoga con nuestro contexto actual. Por eso creemos que es importante un poco traer esta concepción de la filosofía, de la decolonización, de la epistemología, bueno, entendiéndolo también con nuestras palabras, ¿no? El teximulio yachay, que dijimos, como cosmovisión, ¿no? Como entender nuestra visión del mundo. Y creo que podría aportar con eso en base a lo que explicó la Panay Modeste y Panay Santurra, que espero que haya dado mucho. No, y además hace mucha falta la cosmovisión y el aparato de la educación, porque ellos no nos entienden. Entonces, ¿con quién vamos a dialogar de estas cosas? Y eso está en falencia desde hace mucho rato, y ojalá que esto no sea otra pérdida de tiempo. Así que pedimos al ministerio a que
también consideren de que tienen que empoderarse de esta cosmovisión de nosotros, no solo que se empoderen para poder, no sé, lucrar, ¿no? Sino que también que aprendan a conversar con nosotros. Bueno, y también, un poquito para terminar, quiero hacer una sugerencia al grupo. Nosotros somos pueblos andinos. Yo recién estoy participando acá y tengo más o menos una idea, ¿no? Y estoy observando. Y lo que le dije a la profesora, por ejemplo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, especialmente usted Manuel, se debería crear un colegio o escuela piloto de pueblos originarios, donde se enseñe paso a paso todo lo que estamos diciendo. Yo sé que en algunos puntos estamos coincidiendo con ustedes. Si hubiera esto, yo sé que la réplica en los demás colegios no sería tan difícil como ahora. Uno. El otro, ¿por qué los funcionarios o por qué a los funcionarios no les capacitamos nosotros para que ellos tengan el conocimiento y el principio de poder hacer esta situación? Eso tampoco no saben. Como bien han visto en la mañana, entramos, nadie sabe con quién estamos, cuál es el motivo. Llegaron, nos explicaron el papel, todo. Entonces, eso, no sé, yo sugiero eso, quizás muy tarde o quizás estoy poetizando mucho, ¿no? Esa es la verdad lo que siento. Ellos deberían saber primero hablar el quechua, el aymara, el napuzungún completo, el rapanui y los otros. Serían los primeros, no. Porque somos minoría, es discriminación desde la entidad misma. Sí o no. Sí, eso es. Debería ser así. yo quiero traducir todo eso que hablaron ustedes. Ya, tradúcelo. No, en serio, ¿verdad? Yo siento eso. Porque, ¿cómo ella sabe No, que que estoy la diciendo verdad? institucionalidad lo traduzca, porque Claro, no bueno. hacen hablar en quechua. A ver. No, de repente esto también lo van a hacer una consulta y después todo queda ahí abajo. Y eso no es así. Y estamos cansados de que esto quede, porque no es la primera vez que estoy sentada. Sí. Muchos años nos hemos peleado debajo del ministerio, encima del ministerio y en otras instancias. Y esto es la misma cantaleta de toda la vida. Cualquier poder político que sea, lo mismo está haciendo. Y ahora menos que nunca quieren desaparecer. Ya, van a disculpar, y ahí estamos ahora, esperamos a ustedes. Oiga, ¿y usted está trabajando en algún